semestre, pues recomendándoles de que pues vayan estudiando de manera progresiva. ¿Por qué? En realidad la materia de ginecología obstetricia, al igual que la de pediatría, es bastante extensa, que involucra, tenemos que avanzar bastantes temas. Temas que no son complejos, pero sumándolos, ¿no es cierto?, realmente es el temario bastante amplio. Va a llegar un momento en que vamos a tener tal vez examen con 19, 20 o 21 temas. Lo que realmente a veces uno pues le asusta o le preocupa, ¿no? Pero temas como hoy día, por ejemplo, perimetría o la pelvis ósea, no es un tema complejo, no es difícil, no es largo, ¿no? Pero también hay temas que son bastante complejos, ¿no? Como la preeclampsia, como el tema, ¿no es cierto?, de lo que es la hemorragia obstétrica y bueno. Entonces, va a haber siempre un equilibrio entre lo que es el avance, ¿no?, y la complejidad de las diferentes temáticas que vamos a avanzar, ¿ya? Por eso hay que ir siguiendo a la par. Hay algunas clases que vamos a hacerlo de manera asincrónica, voy a pedir, por el tema laboral. Lamentablemente hay muchos inconvenientes que se presentan en las clases que tratamos de subsanar. Por ejemplo, el día de ayer yo estaba en una actividad de mi sociedad, yo soy vicepresidente de mi sociedad, entonces tengo actividades que se me han tocado, no podía faltar, ¿ya? Pero bueno, les mandé el link. La primera clase es más descriptiva, ¿no?, de anatomía. Recordar un poco cómo está estructurado el útero, ¿no es cierto?, qué partes tiene, cómo están distribuidas las capas, cómo funciona el endometrio, bueno, como también los órganos genitales, ¿no?, externos, primero luego los internos, y vamos describiéndolos, un poco de anatomía. Y pues el link les permite entrar al audio, bajarlo o escucharlo y tomar los apuntes. Les he mandado el PDF para acelerar. Todas las clases voy a ir subiendo a la plataforma los PDFs, cosa que en algún momento ustedes lo bajan, lo imprimen o simplemente la bajan, la revisan en la computadora. Las clases sincrónicas sí o sí les voy a mandar al chat el PDF y el link, ¿ya? Porque no puedo subir links a la plataforma porque las clases son presenciales, ¿no es cierto? Entonces les voy a pedir esa situación. En algunos casos que se nos choque, estas 2 semanas por lo menos, hasta que me pueda acomodar con las actividades. ¿Ya? Por ejemplo, pues el siguiente martes tengo justamente un choque de un diplomado que se me ha movido el horario, pues la noche lo voy a tener que hacer y les voy a pedir que sea sincrónica. ¿Ya? Y así, va a ser una clase por lo menos de las 4 que vamos a avanzar, que va a ser asincrónica. Por lo general vamos a tener 3 presenciales y una asincrónica que se pueda mover. ¿Listo? Desde septiembre generalmente la clase asincrónica va a ser el viernes. ¿Por qué? Porque el viernes hago turno, noche. Me es difícil abandonar el hospital para venir aquí a la clase, pero en septiembre, ¿ya? Pero estas 2 semanas va a ser un poquito irregular. Ya mañana pasamos normal, por ejemplo. El viernes tengo justamente actividad, entonces el viernes voy a ser asincrónica. Estas 2 semanas, por favor, les pido un poco de tolerancia, que vayamos coordinando, ¿listo? Bueno, son 3 exámenes, doctores, primer parcial, segundo y final. Los exámenes los hacemos en realidad basados en la sumativa de puntos como el anterior semestre. Eran 10 puntos la asistencia, pues les pido, ¿no?, que anoten su nombre. Van a ser 30 puntos un trabajo práctico que vamos a hacer por parcial. Ese trabajo es grupal. Traten de hacerlo más completo, traten de hacerlo lo más responsable, porque son 30 puntos. Y el examen es sobre 60. Compensa en el hecho de que obviamente la temática es pesada, la temática es amplia, ¿ya? Pero hay que ir sumando los puntos. ¿Qué más? El examen obviamente es escrito, es presencial y pues con las características que han venido dando hasta ahora, ¿no? Lo que sí vamos a incorporar es que cada examen tenga por lo menos 2 casos clínicos, para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo resuelvan, cosa que ya empiecen a ejercitar, ¿no es cierto?, ese criterio médico, empiecen ya a tratar de resolver los cuadros. Pero para eso les vamos a dar también las instrucciones, ¿no? Porque si necesito que hagan diagnóstico, necesito que me den la indicación médica, les va a haber una clase en que les voy a dar, ¿no es cierto?, las pautas, cómo quiero que vaya la indicación. Hospitalización, la dieta, las soluciones, los medicamentos, los laboratorios o estudios de gabinete, es decir, un orden que yo quiero que me sigan. Lo vamos a hacer en su momento. Las primeras clases son un tanto descriptivas, les decía, ¿no? Control prenatal, diagnóstico de embarazo, ¿no es cierto? Y luego vamos a entrar a las patologías y ahí sí tenemos que
explicar bien. Cómo se conoce un aborto, un ectópico, una mola, cómo diferencio de la placenta previa, de PPNI, de uteroterina. Son patologías que hay que aprenderlas, ¿no es cierto? Para llegar al diagnóstico. Y eso lo vamos a ir avanzando de manera progresiva. ¿Qué más? En realidad no hay un libro de base único. Les he mandado al chat 2 libros que por lo menos los tienen que tomar en cuenta, que es el Williams, la 24 edición, o 25, la 25, ¿no? La 25 es la que se llama el plomo, porque la 26 es la que ya está en inglés, ya está presente, pero vamos a usar, ¿no es cierto?, la que les he mandado, que sería la que está traducido, ¿no?, en castellano. Después les he mandado el Schwartz, Obstetricia de Schwartz, la 7ª edición, que ese está 2 años vigente. Entonces, no ha cambiado mucho en relación a la 6ª, salvo preeclampsia, que está totalmente distinta, salvo lo que es diabetes, que está totalmente actualizada y es muy diferente a la 6ª. Entonces, tienen el WhatsApp para poder bajar. Les he mandado 2 referencias, la ASUS, que son los protocolos y normas que tenemos en Bolivia, del 2019. Tenemos las NACs que les he mandado, que son antiguas, 2013, pero que son las vigentes para hospitales públicos. Por tanto, esas son las 2 normas que van a utilizar para los protocolos. Decirles, lean un solo libro, claro, anatomía, pelvis, semiología obstétrica, está más extractado de Schwartz, ¿no? Hay temas muy buenos de Schwartz, como óbito fetal, por ejemplo. Pero hay temas que vamos a completar con información de Williams, como también del Clinic de Barcelona, que tiene muy buena referencia en cuanto a los temas. Y los protocolos estamos extractando de las US y las NACs. Por tanto, es difícil que yo les diga, es un solo libro. Para eso tienen los PDFs, para poderlos consultar, y obviamente los apuntes que ustedes tomen en la clase, ¿no? Se trata de que les pueda servir, ¿no es cierto? Obviamente en obstetricia hay mucha disparidad de criterios y protocolos que varían y recomiendan diferentes aspectos. Lo que vamos a remitirnos en el examen es lo que se habla en la clase. Por tanto, todo lo que hablemos en el aula, lo que tengan el PDF de material, obviamente le vamos a tratar de evaluación, ¿no es cierto? Porque si usted me dice, pero doctor, en el González Merlo he leído esto, discúlpeme, yo no he hablado del Merlo, no he hablado de Usandizaga, no he hablado, ¿no es cierto?, del Pérez Sánchez, que son muy buenos libros también de referencia. Pero si vamos a empezar a agarrar otros libros que no están contemplados en la base, nunca vamos a acabar de leer. Y esa es la realidad. Entonces, esa va a ser la modalidad, doctores. Ya tenemos los libros de referencia en el chat, ¿no es cierto?, que se ha facilitado, son muy buenos libros. Uno de los mejores libros es el de Williams, Obstetricia. Es muy extenso, tiene mucha estadística, no lo van a poder acabar de leer si nos remitimos a ese libro. Por eso vamos a extractar de uno u otro. Y ahí van a tener los PDFs y el material correspondiente. ¿Qué más? En relación a los exámenes, dijimos 3, no hay microparciales. Sí vamos a dividir la evaluación como les he mencionado, ¿no? Asistencia, trabajo de investigación y evaluación. ¿Listo? Hay clases que son bien puntuales, bien cortas como la de hoy. Acabamos la clase, nos retiramos. Hay clases que sí nos va a tener hasta más o menos el horario, ¿no? Vamos a tratar de acabar siempre hasta las 21:20 para guardar todo el equipo y bajar, ¿no es cierto? Y retirarnos en horario, porque es un horario bastante pesado, es muy tarde, la verdad es tarde. Más aún que ustedes tienen que venir, ¿no?, desde la tarde a pasar teóricas, ¿no?, toda la semana. Entonces, esa es la situación, doctores, y pues más nada. No creo que haya alguna duda, porque esto no es muy complejo, ¿no? Pero si tuvieran alguna duda, me gustaría que lo hagan ahora, ¿no? ¿Alguna consulta tal vez? Somos bastantes, ¿no? Somos hartos. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Todo claro? Todo claro. Vamos entonces. Entonces, ya está el link de anatomía. Vamos a continuar la anatomía avanzando en lo que es la pelvis. Y la pelvis, pues lo ideal es, ¿no es cierto?, estudiar con la pelvis como tal, ¿no? La pelvis ósea, tenerla con nosotros y ir repasando. Sin embargo, es importante, ¿no es cierto?, poder hacer algunas connotaciones, ¿no?, básicas. En primer lugar, cuando nos referimos a la parte obstétrica, uno de los aspectos importantes a tomar en cuenta, justamente, ¿no es cierto?, es estudiar al feto con sus diferentes diámetros, y, ¿no es cierto?, y ese conducto que debe atravesar el feto para producirse su nacimiento. Y ahí entramos a hablar de lo que es el canal del parto. Y el canal del parto va a tener un componente óseo, que va a estar conformado por la pelvis, ¿no es cierto?,
pero también va a tener un componente blando, que va a estar constituido, ¿no es cierto?, por lo que es el perineo, entre lo que corresponde, ¿no es cierto?, a una especie de cilindro que debe atravesar el feto, ¿no es cierto?, para su nacimiento. Por tanto, cuando hablamos de la pelvis ósea, que es el capítulo de hoy, vamos a considerar que está conformada, ¿no es cierto?, por dos huesos coxales, un sacro y un coxis. 4 huesos que se van a articular y que van a constituir la pelvis. Ahora bien, al conformarse la pelvis, hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes. Primero, ¿no es cierto?, este anillo de forma oval, que es uno de los anillos, ¿no es cierto?, determinantes para el comienzo de un parto, puesto que va a ser la entrada, el orificio de entrada a la pelvis propiamente dicha o pelvis menor. Es decir, este anillo que lo estoy describiendo corresponde, ¿no es cierto?, al estrecho superior. Y el estrecho superior me divide la pelvis en conjunto en dos partes. La pelvis mayor, la que está hacia arriba, y la pelvis menor, la que está hacia abajo. ¿Cuál es la que realmente sirve o nos interesa desde el punto de vista obstétrico? La pelvis menor. ¿No es cierto?, lo que está por debajo de este anillo que habíamos mencionado. Puesto lo que está por encima, que va a estar conformado, ¿no es cierto?, por los huesos ilíacos, se va a continuar con la cavidad abdominal y constituye, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la cavidad abdominopélvica, ¿no es cierto? Y pues esa es la que denominamos la pelvis mayor. Lo que está por debajo de este anillo, la pelvis menor, que constituye un cilindro que tiene un orificio de entrada, estrecho superior, tiene un orificio de salida, que sería el estrecho inferior, y lo que está en medio sería la excavación, o estrecho medio. Por tanto, esos 3 componentes los tendríamos que considerar. Este es el gráfico que me muestra cómo el estrecho superior me está dividiendo la pelvis falsa o pelvis mayor que hemos dicho, cavidad abdominopélvica, lo que está para abajo, que sería la pelvis verdadera o pelvis menor, que es la que nos sirve desde el punto de vista obstétrico. Ahora bien, esta pelvis menor, decíamos, es un cilindro, tiene un orificio de entrada, estrecho superior, tiene un orificio de salida, estrecho inferior, y lo que está en medio es la pelvis menor, la excavación o estrecho medio. Ahora, en la pelvis, ¿qué tengo que reconocer? ¿No? Que sus paredes no son iguales. En este corte sagital veo perfectamente que la pared anterior es más pequeña, determinada por la sínfisis del pubis, ¿no es cierto?, que va a medir más o menos 4 centímetros. En cambio, la pared posterior, que está determinada por el sacro y el coxis, es mucho más grande, que mide alrededor de los 15 centímetros. Lo que va a provocar que en realidad el canal del parto, que era un cilindro que había mencionado, se va a acodar, se va a curvar hacia adelante, por esa diferencia, ¿no es cierto?, en cuanto a las dimensiones de sus paredes. Y eso me va a ayudar a comprender que cuando hablamos del canal del parto, vamos a ver más adelante un gráfico, es un cilindro que se acoda hacia adelante, para que debe seguir, ¿no es cierto?, el feto. Y bueno, entonces, fundamental aprender cómo está conformado el estrecho superior. Y esto lo tienen que, ¿no es cierto?, siempre recordar, porque es una especie de oval, ¿no es cierto?, de un anillo, digámoslo así, que reconoce algunos elementos. Por ejemplo, aquí estamos identificando lo que es el promontorio. Promontorio que corresponde a ese relieve, ¿no es cierto?, que forma ese menisco de la articulación de la quinta lumbar con el sacro. Promontorio es muy importante considerar. Después del promontorio, ¿qué sigue? ¿No es cierto? El borde anterior del ala del sacro, ¿no? O alerón del sacro, ala del sacro. Nos encontramos con la articulación sacroiliaca. Seguimos una línea que la llamamos línea innominada, y luego encontramos un relieve que va a corresponder, ¿no?, a la eminencia iliopectínea, ¿no?, la rama horizontal del pubis, y encontramos la sínfisis pubiana. Entonces, básicamente, estas estructuras las tienen que reconocer cuando hablen del estrecho superior. Promontorio, borde anterior del ala del sacro, articulación sacroiliaca, línea innominada, eminencia iliopectínea, rama horizontal del pubis y la sínfisis pubiana. Este orificio de entrada, entonces, nos dibuja una especie de oval, ¿no es cierto?, una estructura oval, donde si la dividiéramos, ¿no?, con una línea transversal, reconoceríamos 2 arcos, un arco anterior y un arco hacia atrás, arco posterior, para poder empezar. Ahora,
En este estrecho superior consideremos que hay diámetros anteroposteriores, diámetros transversales y diámetros oblicuos que tenemos que aprender, puesto que eso va a ser determinante cuando hablemos de mecanismo de parto. Tienen que recordar diámetros. Ahora bien, si hablamos de los diámetros transversales, hay dos diámetros que tenemos que reconocerlos. Uno, que es el transverso anatómico, ¿no es cierto? Y otro es el transverso medio. Si nos referimos al transverso anatómico, es un diámetro transversal que se extiende desde la parte, ¿no?, más separada, más distal, ¿de quiénes? De la línea innominada. Entonces, este sería el mayor diámetro que tiene, ¿no es cierto?, en sentido transversal, y que mide 13.5. Este diámetro sería ideal para que la cabeza del feto no lo utilice y pueda entrar a la pelvis. ¿Cuál es el problema? Está muy cerca del promontorio, no es equidistante. Está bien separado del pubis, pero está muy cerca del promontorio. Por tanto, la cabeza no puede utilizar y descender por este diámetro. Sería lo ideal porque es bastante grande. No me sirve desde el punto de vista obstétrico. El que me sirve es el transverso medio, o transverso útil, así se lo denomina. Y en realidad estaría ubicado en un punto equidistante entre el pubis y el promontorio. De tal manera que este diámetro transverso medio lo tenemos que ir recordando, porque ese va a ser utilizado por la presentación, por la cabeza del feto para entrar a la pelvis. ¿Cuánto mide? 13 centímetros. Mide menos que el transverso anatómico. Los oblicuos. Aquí es importante considerar que los oblicuos se van a extender desde la articulación sacroiliaca, en este caso sacroiliaca derecha, se está yendo hacia la eminencia iliopectínea, en este caso izquierda. Sacroiliaca, ¿no es cierto?, izquierda, y se está extendiendo a la eminencia iliopectínea derecha. Entonces, ¿cómo voy a reconocer o cómo le voy a dar los nombres a estos oblicuos? El nombre lo determina la eminencia iliopectínea. Por tanto, este oblicuo, ¿cómo se va a llamar? Oblicuo izquierdo. ¿Por qué izquierdo? Porque se está yendo desde la eminencia iliopectínea izquierda a la articulación sacroiliaca derecha. La que me da el nombre entonces a los oblicuos es la eminencia iliopectínea. Estos diámetros oblicuos no son iguales. El que es más grande es este, el izquierdo. ¿Cuánto mide el oblicuo izquierdo? 12.5. ¿Cuánto mide el oblicuo derecho? 12 centímetros. Probablemente asociado, ¿no?, van refiriendo a que es un poco más extenso en el lado izquierdo por la ubicación que tiene en esta mitad, ¿no?, del cuerpo o de la pelvis, una estructura que es el colon sigmoides. Para albergar a sigmoides, entonces se ve que es ligeramente un poco más acentuado el lado izquierdo. Por tanto, ¿cuál de estos diámetros va a utilizar la cabeza para poder atravesar el estrecho superior? El izquierdo. Más grande, izquierdo. Y eso es muy importante a la hora de hablar, ¿no es cierto?, de las variedades de posición que nos va a tocar hablar en su momento, cuando digamos de que la cabeza se va a orientar al oblicuo izquierdo. ¿Por qué? Porque es más grande que el derecho. Doutor, é na parte que se hace a rotação, não? El feto se rota e se utiliza el izquierdo. ¿Sí? Después vamos a ver, ¿no?, que estos diámetros me sirven principalmente para la orientación, el ingreso a la pelvis, ¿no?, lo que hablamos del encajamiento, y eso va a ser determinante para después hablar y comprender la rotación interna, ¿no?, que va a tener esa cabeza. Pero no se olviden, el oblicuo izquierdo es más grande que el derecho, ¿no? Y bueno, ahora, encontramos ahora diámetros anteroposteriores. Y aquí tenemos un corte sagital que me muestra nuevamente el pubis, me muestra el sacro y el coxis. De tal manera que cuando hablamos de diámetros anteroposteriores del estrecho superior, hay 3 diámetros anteroposteriores. Si se dan cuenta, los 3 van desde el promontorio. Y se van hasta diferentes puntos de referencia de la sínfisis pubiana. Me explico. Uno va desde el promontorio y se va al borde superior de la sínfisis del pubis, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Promonto suprapúbico o conjugado anatómico, así lo denominamos, que mide ¿cuántos centímetros? 11 centímetros. Tenemos otro diámetro que va del promontorio al borde inferior del pubis, promonto subpubiano o subpúbico, ¿no es cierto? Este es el más grande, mide 12 centímetros. Tenemos otro que va desde el promontorio a la cara posterior de la sínfisis,
En la sínfisis pubiana hay un pequeño relieve, hay un culmen, ¿ya? Hay una prominencia. Y por eso, ¿no es cierto?, se denomina promonto retropúbico o promonto pubiano mínimo, ¿no es cierto? Mínimo. ¿En el sentido de qué? De que este, ¿no es cierto?, culmen o prominencia hace que el diámetro sea más pequeño. Este diámetro, ¿cuánto va a medir? 10.5. 10.5. Pero dime 2 minutitos. Esta es una llamada muy... El conjugado obstétrico, que así se llama, ¿no es cierto?, el conjugado que habíamos indicado, ¿no?, que medía menos, es el que nos sirve. ¿Por qué? Porque es el diámetro que le va a dar más dificultad, ¿no es cierto?, para que el feto pueda atravesar estos diámetros. No me sirve el más grande en este caso, ¿por qué? Porque aquí le está dando dificultad el conjugado obstétrico para que pueda descender. ¿Cuánto mide ese? 10.5. Pero resulta de que todos los diámetros no los podemos acceder a la exploración clínica. No los podemos acceder. Es difícil medir los diámetros en el estrecho superior. El único diámetro que podríamos medir o estimar del estrecho superior es justamente el conjugado diagonal. ¿De qué manera? Que al hacer el tacto vaginal, ¿no es cierto?, tratamos de tocar el promontorio y en ninguna circunstancia debemos llegar a tocar. Porque si medimos la distancia del pliegue del pulgar, ¿no es cierto?, hasta el dedo medio, medirá 10 centímetros, 10.5, ¿no es cierto?, y no llegamos a tocar. ¿Cuánto hemos dicho que medía este diámetro? 12. 12. Pero estamos hablando de una estructura ósea, ¿no es cierto?, sin contemplar el tejido blando, que todavía más aún nos alejaría, ¿no es cierto?, de tocar el promontorio. Y eso vamos a verlo, no se debe tocar el promontorio. Si yo tocara el promontorio, por ejemplo, estimo que el conjugado diagonal, ¿cuánto mide? 10 centímetros, porque eso mide la distancia de mis dedos. En ese caso, cesárea, entonces sería. Y resulta, pero que no me sirve el conjugado diagonal, he dicho hace rato. ¿Cuál es el diámetro que me determina dificultad para que pase el feto? El retro. El retropúbico. Y entonces me interesa calcular este diámetro. ¿Y cómo puedo calcular? Al conjugado diagonal, lo que mida, le resto 1.5. Si mis dedos miden 10, entonces, ¿cuánto mide el conjugado obstétrico? 8.5. Y 8.5 no es factible para un par. Como decía nuestro compañero, pues la voy a dirigir a cesárea, ¿no es cierto? Porque estoy encontrando que la pelvis está estrecha, pequeña, ¿no es cierto? Y eso es importante. Entonces, calcular el conjugado diagonal o medir el conjugado diagonal me permite calcular el conjugado obstétrico, restándole 1.5, ¿no es cierto?, a lo que miramos. Y eso, pues, está descrito. Pero antiguamente, la manera de valorar la pelvis, y esto ha quedado en la historia, ¿no es cierto?, era mediante la pelvimetría externa. La pelvimetría externa era, ¿no es cierto?, en base a medición de diámetros, gracias a instrumentos, ¿no es cierto?, que se contaban a manera de compás para hacer mediciones, ¿no?, de diferentes valores. Y ahí tenemos justamente lo que era el conjugado obstétrico. ¿Cómo lo puedo calcular? 1, restándole 1.5 al conjugado diagonal, hemos dicho, en la pelvimetría interna. En la pelvimetría externa lo que se hacía era medir este diámetro de Baudeluc. Si ustedes se fijan en la imagen, se agarraba el pelvímetro y se medía, ¿no es cierto?, desde la sínfisis del pubis hasta la apófisis espinosa de la quinta lumbar. Esta distancia, ¿no es cierto?, en el pelvímetro me medía los 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Qué tenía que hacer? Restarle. ¿Cuánto le tendría que restar? Ahí hablábamos de un valor, ¿no es cierto?, de 10.5. Si yo les resto un valor que corresponde al tejido blando, ¿no es cierto?, que lo establecían como una constante, a 20 centímetros, los 10.5, ¿cuánto me tendría que dar? 9.5, ¿no es cierto? 9.5. Pero verá al revés. Es al revés. A los 20 centímetros lo que tenemos que hacer es restarle una constante que es el 9.5. Perdón, 9.5. Si yo les resto a los 20 centímetros 9.5, ¿cuánto me dan? 10.5. Y ese es el diámetro que le atribuíamos, es el diámetro que le atribuíamos ¿a quién? Al conjugado obstétrico. Entonces, una u otra manera nos servía para calcular. Por ejemplo, si yo le midiera un diámetro de Baudeluc, imagínense, de 17 centímetros, 17. ¿Cuánto sería su conjugado obstétrico esa paciente? 6.5. ¿Cuánto? 6.5. 6.5.
¿Es viable ese parto? No. 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 Entonces, básicamente era una medición un tanto, ¿no es cierto?, indirecta, pero se lo realizaba de esa manera. Actualmente lo que hacemos es la pelvimetría interna. ¿Ya? Vamos a tocar eso en parto, cómo se valora, y vamos a tratar incluso de traer una maqueta, una pelvis para poder mostrarlo aquí. ¿Ya? Porque actualmente lo que se hace es emitir una valoración pélvica mediante la pelvimetría interna, mediante el tacto vaginal. ¿Ya? Sin embargo, ¿cómo se calcula el conjugado obstétrico tomando en cuenta la pelvimetría externa? Midiendo el diámetro de Baudeluc. Al diámetro de Baudeluc le resto ¿cuánto? 9.5 centímetros. Y lo que me da es el conjugado obstétrico. Conjugado obstétrico, ¿ya? Lo mínimo que debía hacer ese conjugado obstétrico es de 10.5, ¿cierto? 10.5. Entonces, resulta que hace rato les dije, la cara anterior de la pelvis es pequeña, ¿no? 4 centímetros. Y la cara posterior es más grande. Pues eso me hace que el canal sea curvo, dije, ¿no? Se va doblando hacia adelante, se va acodando hacia adelante. Y esa configuración me va a importar en el momento de analizar lo que es un parto, ¿ya? Pero bueno, no se olviden, hay que repasar diámetros. ¿Cuánto miden diámetros transversos? ¿Cuántos miden los oblicuos? ¿Cuánto miden los anteroposteriores del estrecho superior? El estrecho medio es como un cilindro. Todos los diámetros miden lo mismo, 12 centímetros. Si yo menciono entonces cuánto mide el diámetro oblicuo derecho, oblicuo izquierdo, 12. ¿Cuánto mide el anteroposterior? 12. ¿Cuánto mide el transversal? 12. Entonces aquí no cambia de orientación la cabeza del feto, simplemente desciende, simplemente baja, porque no cambian los diámetros. Pero aquí en el estrecho medio tienen que aprender un diámetro que es muy importante, la distancia que existe desde la espina ciática derecha a la espina ciática izquierda, diámetro biciático. Porque si ustedes se acuerdan, en la pelvis hay unas prominencias, ¿no? Que en el varón son bien triangulares, son bien marcadas, en la mujer son poco prominentes. Pero esa distancia es de 11 centímetros. Por tanto, el diámetro biciático sería, ¿no es cierto?, un diámetro que le da algo de dificultad para pasar al feto. Pero 11 centímetros no le da mucho problema, ¿no?, para descender. Salvo que sea un feto grande, ¿no?, que ahí sí podría dificultarle su descenso. Por lo demás, todos los diámetros del estrecho medio miden 12 centímetros, ¿ya? Es lo que me interesa, el diámetro biciático, que mide 11, y el resto de los diámetros del estrecho medio, 12 centímetros. Sean oblicuos, sea transverso o anteroposterior. El estrecho inferior, el orificio de salida, hemos dicho, el orificio de salida. Si ustedes, ¿no es cierto?, consideran cómo está estructurado el estrecho inferior, podemos encontrar varias estructuras, ¿no es cierto?, que en cierta manera me van dibujando una especie de rombo, donde encontramos la sínfisis pubiana, encontramos las ramas, ¿no?, isquiopubianas, encontramos las tuberosidades isquiáticas, ¿no?, y pues encontramos ligamentos que nos van dirigiendo, ¿no es cierto?, hacia el coxis, de tal manera que ahora pues la figura que hemos encontrado, ¿no?, es romboidal. Si voy marcando un diámetro transversal, una línea que vaya de tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática, este rombo lo divido en dos triángulos, ¿no?, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Y esa es la configuración que tiene nuestro estrecho inferior. De este, ¿qué diámetros me interesan? El diámetro que va de tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática. Diámetro bi-isquiático. Al igual que el diámetro biciático mide 11 centímetros. 11 centímetros. Para poder recordar, lo mismo, ¿no? Biciático, bisquiático, 11 centímetros. Me interesan los diámetros anteroposteriores. Aquí estoy yendo una línea que va del pubis hacia el coxis, hacia el vértice del coxis. ¿Cómo se va a llamar entonces? Subcoxi, subpubiano, ¿no es cierto? Subpubiano. Subcoxi, subpubiano. Ese diámetro es pequeño. Es pequeño. ¿Cuánto mide este diámetro? 9. Ya, 9 centímetros. Ese diámetro resulta que se modifica en el momento del parto. Cuando la cabeza llega a este orificio de salida, empuja al coxis y lo desplaza hacia atrás. A eso se llama retropulsión. El coxis es móvil en relación al sacro. Por tanto, la cabeza al descender empuja al coxis y el coxis se va atrás. De tal manera que ahora ya no
tomamos en cuenta el diámetro subcoxi subpubiano, sino que voy a tomar un diámetro que va del sacro hacia el pubis. ¿Cómo se va a llamar ese diámetro? Subsacro subpubiano, que se va a medir 11 centímetros. 11 centímetros. Entonces, ¿cuál es el diámetro que me va a ayudar a que se produzca el parto? En realidad, el subsacro subpubiano. Y para eso tiene que haber movimiento del coxis. Razón por la cual, si llega una paciente y es frecuente, ¿no es cierto?, que la paciente pueda caerse, la embarazada se puede caer. ¿Por qué? Porque pierde el equilibrio, porque el crecimiento del útero le cambia el eje de gravedad y pierde el equilibrio con facilidad y se cae sentada. Y si se cayera sentada y se lesiona el coxis, o si tuvo un trauma, ¿no es cierto?, antes del embarazo, donde se lesionó el coxis, entonces probablemente se pueda ver afectada esta retropulsión. Entonces, frente a una fractura, frente a una lesión del coxis anterior, ¿no es cierto?, al momento del parto, hay que pensar de que pueda no ser viable el parto vaginal. ¿Por qué? Porque el diámetro subcoxi subpubiano puede no ser suficiente para permitir el pasaje de la cabeza. Necesita siempre el coxi irse hacia atrás, retropulsión, y ser reemplazado por el diámetro subsacro subpubiano. ¿Cuánto mide el subsacro subpubiano? 11 hemos dicho, ¿no? Y el subcoxi subpubiano, 9. Esos son los diámetros que hay que aprender. Esos los tenemos que aprender. Entonces, la pelvimetría nos ayudaba a medir, por ejemplo, el diámetro isquiático, ¿no? Nos ayudaba a medir. Sin embargo, pues lo vamos a tratar en su momento cuando hablemos de pelvimetría externa, ¿no? Cuando hablemos de la pelvis en el trabajo de parto y ver cómo se va valorando actualmente, ¿no? Actualmente se estima con el puño, ¿no? Por eso es que cuando vayamos al hospital hay que conocer la mano, que es la que va a hacer el tacto vaginal. Puesto que el tacto vaginal lo hacemos, ¿no es cierto?, con el dedo índice, el dedo medio extendidos, el dedo pulgar extendido, por eso está perpendicular al dedo índice, y el dedo anular y el meñique flexionados. Los que van a ingresar al canal vaginal son estos dos dedos, el índice y el medio. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Agarrar una cinta métrica, medir la punta de estos dos dedos y saber cuánto tiene de distancia. La mayoría mide 3 centímetros. Y a partir de eso yo puedo estimar la dilatación, si ya conozco cuánto mide la punta de mis dedos. Tengo que medir la punta de mi dedo medio hacia el pliegue del pulgar y saber, ¿no es cierto?, cuánto mide para estimar ese conjugado diagonal. Otra medida. Otro, tienen que medir el puño cerrado. El puño cerrado. Porque a la hora de valorar el diámetro isquiático, lo que hacemos es aproximar el puño a una tuberosidad isquiática. Y la distancia que tiene que tener como mínimo para permitir un parto es de 9.5. Si mi puño mide 9, asumo que, ¿no es cierto?, por demás hablar que alcanzo 9.5 y más. Y considero que es una pelvis ginecoide. Pues lo vamos a ir viendo eso en su momento. Pero para el hospital aprendan a conocer su mano. Midan su mano para saber, ¿no?, la valoración que realizamos en la parte del tacto vaginal. Ahora, algo que te van a hablar seguido, ¿no es cierto?, relacionado a la pelvis, justamente son los planos de Hodge. Tenemos escalas, tenemos nomenclaturas, puesto que podemos hablar de planos de Hodge, como también los planos de Delim. En nuestro medio no estamos acostumbrados a hablar de Delim, estamos acostumbrados a hablar de planos de Hodge, y son los que tenemos que aprenderlos. Puede existir una relación, podemos hacer una analogía y tratar de hacer una relación de los de Delim con los de Hodge para poder entenderlos. Sin embargo, me acostumbraré a planos de Hodge. Hay 4 planos de Hodge, como pueden ver en la gráfica, en este corte sagital. Si ustedes se fijan, el primer plano va desde el promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. Coincide, ¿no?, con el diámetro, ¿cómo se llamaba? Conjugado anatómico, ¿no? Coincide. Es que en realidad no me interesa mucho la distancia, lo que me interesa es ver, ¿no es cierto?, la orientación que tiene este plano, ¿ya? Y resulta que el primer plano de Hodge entonces corresponde a esa línea que va del promontorio hacia el borde superior de la sínfisis. Segundo plano de Hodge, borde inferior de la sínfisis del pubis hacia el cuerpo, ¿no?, ¿de qué? De la segunda vértebra sacra. Segunda vértebra sacra. Tercer plano de Hodge, espinas ciáticas. El tercer plano de Hodge se encuentra a la altura de las espinas ciáticas. Es más, la vamos a relacionar que correspondería, ¿no es cierto?, a la articulación, ¿no?, de la tercera con la cuarta vértebra sacra.
El Schwartz nos dice cuarta y quinta. En realidad corresponde a la articulación entre la tercera y la cuarta vértebra sacra. Corresponde a la altura de las espinas ciáticas. Y esas espinas ciáticas son las que en el tacto vaginal nos van a ayudar a estimar en qué plano realmente se encuentra la cabeza. Y el cuarto plano de Hodge es una línea perpendicular, o paralela, ¿no?, al tercer plano, que corresponde al vértice del coxis. Corresponde al vértice del coxis. Entonces, cuando la cabeza va descendiendo, básicamente tendríamos que relacionar, ¿no es cierto?, con estas líneas imaginarias y poder estimar aproximadamente a dónde ha llegado la cabeza. Valga decir, si la cabeza ingresa a la pelvis, justo no quiere escribir, ingresa a la pelvis, ¿no es cierto? Al hacer el tacto, voy a sentir la parte más baja, la parte que ha descendido más, ¿no es cierto? Pero no es la que me determina en qué plano de Hodge se encuentra. Lo que me determina en qué plano de Hodge está es el diámetro biparietal. Entonces yo tengo que recorrer la cabecita y llegar hasta los parietales. Y si bien la cabeza ha descendido hasta este nivel, si los parietales se encuentran a la altura de esta línea que hemos trazado, ¿no es cierto?, ¿en qué plano de Hodge se encontrará? En el primero. ¿No es cierto? Por eso es que vamos estimando en base a ¿qué? A las espinas ciáticas. La cabeza puede haber descendido hasta este nivel. Los parietales se encuentran a la altura de las espinas ciáticas. Tercer plano de Hodge. Los parietales se encuentran por arriba de las espinas ciáticas. Segundo plano de Hodge. La cabeza está alta, ¿no es cierto? Ni siquiera la puedo llegar con el tacto. Está en el primer plano o está, ¿no es cierto?, libre esa cabeza. Entonces resulta que al hacer el tacto nos vamos a ayudar mucho con las espinas ciáticas. Porque si toco la cabeza y resulta que los parietales al tocarlos están por debajo de las espinas ciáticas, asumo, ¿no es cierto?, que está en el cuarto plano de Hodge. Estas líneas, no se olviden, son imaginarias. Es muy difícil valorarlas, muy difícil, ¿no es cierto?, poderlas tomar de manera precisa. La que nos va a ayudar mucho, ¿quién es? Las espinas ciáticas. Ellas nos van a ayudar a poder establecer en qué plano está más o menos la cabeza del feto. Y les decía, hay planos de Deligne. Y resulta que comparando Deligne con los planos de Hodge, el primer plano de Hodge los relaciona con el plano -4. El segundo plano con el -2. Las espinas ciáticas es el plano 0. Y el cuarto plano de Hodge es el +4. Entonces va estableciendo, ¿no?, desde menos hasta más. Pero nuevamente insisto, no es una escala que nosotros la utilicemos. No la utilizamos. Por tanto, ¿cuál nos vamos a remitir? Planos de Hodge. En el partograma vamos a ver que vamos a hablar de los quintiles, por ejemplo, los quintos quintiles, que son una escala mediante la palpación abdominal para ver cómo desciende la cabeza. Es que en Bolivia no utilizamos los quintos ni quintiles tampoco. Utilizamos los planos de Hodge. Y estamos muy acostumbrados a describirlos en base a los planos de Hodge, por lo cual la primera tarea es eso, ¿no? Aprender bien los 4 planos de Hodge en cuanto a su orientación y a qué nivel corresponde. Esto es lo que les decía hace rato. La pared anterior es pequeña, la pared posterior es más grande. ¿Se acuerdan? 4 centímetros y les dije 15, ¿no? Eso hace que el canal del parto, que es un cilindro, se acode, se curve hacia adelante. Y esa es la dirección que tiene que seguir el feto para nacer, ¿ya? Seguir un cilindro acodado hacia adelante. Si yo tomo en cuenta el estrecho superior y marco un punto medio, si tomo en cuenta el estrecho inferior y marco un punto medio, si tomo en cuenta el estrecho medio y marco un punto medio, me va a dibujar un eje que me marca esa curva cóncava hacia adelante. A esta curva la voy a llamar la curva de Carus. Cuando hablamos de la curva de Carus, nomás es un eje que sigue, ¿no es cierto?, el canal del parto, que me dibuja una curvatura cóncava hacia adelante. ¿Por qué me dibuja esa curvatura cóncava? Porque el canal del parto es acodado hacia adelante, ¿ya? Simplemente es eso, cuando nos hablan de la curva de Carus. El feto tiene que ir recorriendo ese canal cilíndrico, pero que se acoda hacia adelante para poder, ¿no es cierto?, progresar hacia el parto. Nos van a hablar de pelvis.
Y la pelvis que tenemos que aprender a describir es la pelvis ginecoide. Como su nombre indica, ginecoide es propio de o relativo a la mujer. Si hablamos de androide, estaríamos hablando de una pelvis de hombre, ¿no es cierto? Y ahí te van a cuestionar, ¿cómo es posible que la mujer tenga pelvis de hombre? No, sino, al hablar de androide, hago referencia que es semejante, es similar a la pelvis que tiene el varón, nada más, ¿no es cierto? Y pues ahí vamos entonces empezando, que hay 4 tipos de pelvis que hay que considerar. La pelvis que tenemos que aprenderla a conocer es la pelvis ginecoide, la pelvis característica, ¿no es cierto?, de la mujer. Pero, si esta pelvis se vuelve más pequeña en todos los diámetros, tanto transversos como anteroposteriores, decimos que estamos frente a una pelvis de tipo androide. Entonces, ¿cómo es la pelvis androide? Es una pelvis simétrica, pero pequeña, nada más, pequeña. Podrían hacer partos solo si el feto es pequeño, pretérmino, si está desnutrido, ¿no es cierto?, restricción de crecimiento intrauterino, pero si no, como es una pelvis que está pequeña, probablemente no favorezca un parto, ¿no? Por eso es que actualmente se habla de desproporción cefalopélvica. Si el feto es pequeño y la pelvis es pequeña, podría haber parto. Si la pelvis es pequeña y el feto tiene un tamaño normal, es lógico pensar que no va a haber parto. Si la pelvis, ¿no es cierto?, es pequeña, no le va a dejar pasar a un parto a un feto, ¿no?, que tiene un tamaño normal. Y ahí va el tema. La pelvis androide es una pelvis simétrica con diámetros reducidos, ¿ya? Tanto anteroposteriores como transversos. Platipeloide. ¿Qué me está diciendo la pelvis platipeloide? Forma de plato, una pelvis plana, plana. Para ser plana, entonces, ¿qué tiene que haber pasado? Reducir el diámetro anteroposterior. Si reduzco el diámetro anteroposterior, resulta que la pelvis se vuelve más, ¿no es cierto?, plana en cuanto a su configuración. La antropoide reduce el diámetro transverso. Por tanto, la pelvis se vuelve mayor en su sentido, ¿no?, anteroposterior. Entonces, estas 3 pelvis no son favorables al parto. Doctor, ¿y es común encontrar esas tres pelvis? Generalmente pensemos, ¿no es cierto?, que lo fisiológico, ¿no?, es encontrar una pelvis ginecoide. Sí. Es lo más habitual, ¿no? Es muy raro que encuentre, ¿no?, otros tipos de pelvis. Es más raro, ¿no? Ahora, van a ver que dentro de los diagnósticos, ¿no?, muchas veces encontramos DCP materna, ¿no? DCP materna, desproporción cefalopélvica significa DCP. Materna, entonces, ¿qué quiere decir? Que la pelvis es estrecha, ¿no? Entonces, podríamos encontrar pelvis androides, pero la antropoide y la platipeloide son raras, ¿no? Raras. Sí. Hay asimetrías que pueden provocar, ¿no es cierto?, por diferentes factores que lo vamos a ver en parto vistósico también, ¿ya? Que hay las pelvis asimétricas. En este caso son tipos de pelvis, pero simétricas, ¿no? Androide, todos los diámetros están disminuidos. Platipeloide, ¿qué diámetro está disminuido? Anteroposterior. Antropoide, ¿cuál está disminuido? Transverso. Entonces es la manera más sencilla de poder identificarlas, ¿no? Cuando hicieron anatomías en Anato 2, han agarrado las 2 pelvis, les han comparado. ¿Y eran iguales o no? No eran iguales. Seguramente la pelvis del varón era más pesada, era más gruesa. Era más gruesa la pelvis, comparada con la pelvis de la mujer, que es más liviana. Sin embargo, vamos a encontrar algunas características importantes. ¿Qué estructura es esta? El borde superior. El estrecho Superior. superior. Entonces, en la mujer mencionan que tiene una forma ovalada, ¿no?, o redonda. En cambio, en el varón indica que hay una pequeña aquí muesca, ¿no?, y la comparan como una forma, ¿no?, de un dibujo de un corazón. Dicen, el estrecho superior tiene forma de un corazón. En cambio, la pelvis de la mujer es más ovalada. El ángulo subpúbico en el varón es un ángulo agudo, es un ángulo cerrado. En cambio, la mujer es un ángulo recto, ¿no? Mínimo va a medir 90 grados o más incluso. El agujero obturador en el varón dice no, es más redondo. En la mujer es más triangular, o ovalado también, ¿ya? Ovalado. Encontramos que los ilíacos en la mujer están más abiertos, ¿no?, más planos, más abiertos. En cambio, en el varón están más cerrados, más elevados. Lo que hace, ¿no es cierto?, que haya algunas diferencias que nos permitan reconocer fácilmente, comparar, ¿no es cierto?, las 2 pelvis, varón y mujer.
Sin embargo, cuando hablemos de valoración obstétrica, vamos a hablar de la perimetría, ¿ya? Excavación sacra profunda, paredes pélvicas poco convergentes, espinas ciáticas poco prominentes, todo ello vamos a ir describiendo en su momento. Esta es la parte más pesada del Schwartz cuando hablamos, ¿no?, de músculos. Y en cierta manera, el canal del parto, hemos dicho, tiene un componente óseo, la pelvis ósea, y tiene un componente blando. Y aquí vamos a hablar entonces del perineo. Si nos referimos al perineo, funcionalmente el autor nos dice, ¿no?, los músculos del perineo están orientados como si fuera un embudo. Es decir, ¿no es cierto?, se va cesando, como si fuera un embudo. De tal manera que estos músculos se están acomodando o distribuyendo en dos grupos, ¿ya? Que vamos a hablar de un grupo precoxigio y un grupo coxigio. Que aquí el autor le dice, ¿no?, cincha precoxigia y la cincha coxigio. O sea, hay dos grupos. Uno que es el precoxigio y otro que es el coxigio. Estos dos grupos, ¿no es cierto?, que los vamos a ir describiendo, me ayuda a comprender que hay varios músculos que se van a distribuir en planos. Valga decir, el precoxigio lo voy a dividir en dos planos, ¿ya?, profundo y superficial. ¿Qué características tiene este grupo precoxigio? Este grupo precoxigio es más extensible. En cambio, el coxigio es más resistente, más firme. ¿Por qué? Porque este tiene inserciones principalmente en estructuras óseas, lo que hace que sea bastante consistente, que sea poco extensible. ¿Ya? Y es el que le da el soporte en realidad al piso pélvico. El precoxigio tiene como elementos fundamentales que se van a insertar, claro, en huesos, pero también se van a insertar en estos rafes. Y estos dos rafes los tenemos que identificar, ¿no?, que parten desde la región del ano hacia la región vulvar y del ano hacia la región coxigia. Y es así como se llaman: rafe ano vulvar y rafe ano coxigio. Y esos son los puntos de inserción para este grupo precoxigio. Me explico. En relación al plano profundo, la característica importante que estos músculos se van a originar, ¿dónde? En este rafe, en el rafe ano coxigio. Los músculos superficiales se van a ir al otro rafe, al ano vulvar. Entonces de aquí vamos a encontrar que se van a ir, ¿no es cierto?, extendiendo a diferentes elementos óseos para poder ir describiendo. Entonces, el plano superficial, ¿en qué rafe se origina? Ano vulvar, ¿no es cierto? Ano vulvar, el superficial. Y el profundo, ano coxigio. Entonces, desde ahí vamos. Entonces, empezamos a describir el plano profundo. El plano profundo. ¿Dónde se originaba, hemos dicho, el plano profundo? ¿Qué rafe? Ano coxigio. Desde aquí tienen que partir entonces, desde este rafe. Si hablamos primero de los músculos elevadores del ano, entonces comienzan en este rafe, ano coxigio, y se van a ir hacia adelante con un fascículo que va a ser, ¿no es cierto?, anterior o púbico, un fascículo medio que va a ir, ¿no es cierto?, al ilion, y un fascículo posterior que va a ir al isquio. Entonces, si me ubico en la imagen, pubis, ilion, isquio. Y es la manera que van. El fascículo anterior al pubis, el fascículo medio al ilion y el fascículo posterior al isquio. Y ese sería el elevador del ano. ¿Dónde se está originando? En el rafe ano coxigio. Ahora, tenemos el transverso profundo. El transverso profundo. Y el transverso profundo, básicamente, ¿no es cierto?, se va a extender, ¿no?, de este rafe, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, pues en sentido transversal. Y aquí es importante considerar que el transverso profundo, como ustedes pueden ver, se va extendiendo en sentido transversal, pero va a justamente, ¿no es cierto?, extenderse de esta rama. Esta rama es la isquiocoxigia. Ya, isquiocoxigia, hasta la cara lateral, ¿no es cierto?, de la vulva, ¿no es cierto?, de la vulva. Básicamente es el transverso profundo que se va a encontrar entre la aponeurosis media y la aponeurosis profunda, ya, para poder considerar parte de esta pared, ¿no es cierto?, de este piso pélvico. El músculo de Wilson es inconstante, lo encontramos que se va desde la uretra hacia justamente la rama isquiocoxigia.
Esos tres músculos entonces los tenemos que considerar cuando hablamos del plano profundo. Elevador del ano, transverso profundo y el músculo de Wilson. Por lo menos en esta parte de músculos, diferenciemos qué músculos van al plano profundo y plano superficial. Porque después, más en cuanto a la inserción y origen, no hace referencia al autor, ¿no es cierto? No hace referencia al autor. A ver, plano superficial. Principalmente tomamos en cuenta, dijimos, el RAFE, ¿no es cierto? Ano vulvar. Y aquí encontramos el transverso superficial, por ejemplo. ¿De dónde está partiendo el transverso superficial? Del ligamento o RAFE, ¿no? Ano vulvar, y se va justamente hacia la cara interna del isquio, ¿no? O tuberosidad isquiática. Uno. ¿Qué otro músculo vamos a encontrar? El constrictor de la vulva. El constrictor de la vulva. O bulbo cavernoso. ¿Dónde se está originando? RAFE ano vulvar. Está rodeando todo lo que es la vulva. Y se va a terminar, ¿no es cierto?, en la cara dorsal del clítoris, ¿ya? Entonces va envolviendo a la vulva, por tanto, al contraerse, ¿no es cierto?, disminuye la apertura vulvar. Por eso lo llama constrictor de la vulva, ¿no es cierto?, constrictor de la vulva. Este sería, ¿qué? El bulbo cavernoso, entonces, ¿no? Bulbo cavernoso. ¿Qué otro músculo vamos a encontrar? El isquio cavernoso. Como su nombre indica, parte de la tuberosidad isquiática igualmente va hacia el clítoris, ¿no es cierto? Hacia la cara dorsal del clítoris. O cuerpo del clítoris esta vez, perdón, cuerpo del clítoris. Entonces, hay otro músculo que lo vamos a tomar en cuenta. Este une los dos RAFES, RAFE ano vulvar y RAFE ano coccigio, que sería el músculo esfínter, ¿no es cierto?, externo del ano. El ano tiene dos esfínteres, el externo que es voluntario, músculo estriado, y el interno que es músculo liso, ¿no?, que es el involuntario. En este caso, el músculo externo, esfínter anal externo, es el que está formando parte de este plano superficial. Y con eso tenemos los músculos precoccigios. Ya para terminar, aquí simplemente tienen que recordar que la cincha coccigia tiene dos ligamentos y tiene dos músculos. Cuando hablamos de ligamentos, hay que hablar de ligamento sacrociático mayor y sacrociático menor. Como pueden ver, entonces el ligamento sacrociático mayor, ¿de dónde está extendiéndose? Desde el borde lateral, ¿no es cierto? Borde lateral del sacro. Y se está extendiendo hacia la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. El sacrociático menor viene del borde lateral del sacro y se va a la espina ciática, ¿no? Aquí veo el sacrociático menor y el sacrociático mayor. Dos ligamentos. Los músculos, podemos considerar, ¿cierto?, el glúteo mayor, ¿no?, que forma parte de este segundo grupo, fascículos del glúteo mayor, y bien tenemos el isquio coccigio, que no lo vemos en la imagen, pero como su nombre indica, va desde la tuberosidad isquiática al ligamento, ¿no es cierto?, sacrociático menor, En esta parte, entonces, del piso pélvico, lo que me interesa es que podamos recordar los grupos por lo menos, ¿no? ¿Qué elementos forman la cincha o el grupo coccigio? Dos ligamentos y dos músculos, ¿no? ¿Cuáles son los ligamentos? Sacrociático mayor y menor, ¿no? Y los músculos, los descritos. Isquiococcigio y el glúteo mayor, ¿no? Glúteo mayor. Pues más nada para poder hacer referencia en este capítulo, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí entonces, doctores.